Buen día, soy Jorge Espinosa Alonso, alumno de la carrera de Mecatrónica del grupo de tercero E. Hoy hablaré acerca del desarrollo de mi proyecto de la materia de probabilidad y estadística, el cual consiste en identificar el índice de emisiones de ozono en un sector de delegaciones de la Ciudad de México, todo esto en un solo día, basados en las páginas de la calidad del aire y los datos recabados por la IMECA. Trabajaremos sobre el día 20 de mayo del presente año y sobre estas 6 delegaciones. Y aquí podemos observar los datos con los cuales vamos a trabajar. Una vez hecho el vaciado de datos en nuestra hoja de Excel, podemos proceder a realizar nuestro ejercicio. Para ello, primero vamos a identificar el número total de datos con el cual vamos a trabajar. Bastará con escribir la fórmula contar y seleccionar todo el conjunto de datos. Muy bien, para el límite inferior vamos a tomar el valor mínimo de todo este conjunto. Y para el límite superior, por obvias razones, vamos a tomar el valor máximo del mismo conjunto. Muy bien. Para el cálculo del rango, nosotros tomaremos o haremos una simple sustracción entre estos dos valores. Es decir, una sustracción entre el límite superior y el límite inferior. Una vez realizado lo anterior, podemos proceder a hacer el cálculo de nuestras clases. Para ello escribiremos la fórmula redondear más. Seguido de esto, 1 más 3.222 multiplicado por el logaritmo del conjunto total de datos. Y nos da un resultado de 8. Para nuestra amplitud de clase bastará con hacer una división entre el rango y el número de clases. Muy bien, antes de pasar con nuestra tabla de distribución de frecuencias, vamos a calcular las medidas de tendencia central. Aquí hay un aspecto muy importante, el cual es el siguiente, y es importante que nosotros ordenemos nuestros datos en una tabla totalmente ajena a la primera. Todo esto para facilitar el cálculo de datos posteriores y aparte nos servirá como guía para una breve explicación después en la conclusión. Muy bien, para la media aritmética nosotros escribiremos la fórmula promedio y seleccionaremos todo el conjunto total de datos. Muy bien, para la mediana escribiremos la fórmula de mediana y hacemos el mismo proceso de selección, siempre trabajando con la tabla de datos ordenados. Y para la moda, habrá algunos casos particulares, como lo es en este, en donde habrá más de un valor que genere la moda. Para este tipo de casos, nosotros vamos a elegir un conjunto de columnas o con celdas y escribiremos la siguiente fórmula, la cual es la siguiente: moda varios. Seguido de esto, seleccionaremos todo el conjunto de datos ordenados y no presionaremos Enter. Vamos a teclear Control, Shift y Enter a la vez. Y así generamos de forma automática una matriz y nos da el resultado de nuestras modas. Ahora sí podemos proceder a agrupar nuestros datos. Para la primera clase solamente tomaremos el valor del límite inferior. Para el límite superior tomaremos el valor anterior y le sumaremos 17, recordando que ese 17 pertenece a la amplitud de clase. Para la segunda clase tomaremos el valor previamente calculado y como límite superior, recordando siempre tomar el valor anterior a este y sumarle 17. Y aquí solo basta con deslizar hacia abajo para hacer el cálculo automático. Muy bien. Y listo. Para nuestra frecuencia de cada clase nosotros vamos a hacer un proceso similar al de la moda. Seleccionamos todo nuestro conjunto de datos pertenecientes a la clase y escribimos la siguiente fórmula: frecuencia. Elegimos el grupo de datos, ya puede ser el ordenado u el recabado, y después una coma, y para los grupos elegiremos la columna de los límites superiores. Lo mismo, tecleamos Control, Shift y Enter. Listo. Para corroborar nuestros datos bastará con hacer una simple suma. Muy bien, coincidiendo ese valor con el del número de datos. Para nuestros porcentajes vamos a manejar lo siguiente: igual a la celda anterior, lo vamos a multiplicar por 100 dividido entre el conjunto de datos. En este caso, al seleccionar esta celda es importante que nosotros escribamos un signo de pesos, ya que así le indicaremos al programa que estamos tomando este valor como uno fijo. Haremos la suma de nuestros porcentuales, siempre asegurándonos de que nos dé 100 para corroborar nuestros resultados. Listo. Para la frecuencia relativa es un proceso similar al anterior. Seleccionaremos nuevamente una casilla de frecuencia y la dividiremos entre el conjunto total de datos. Siempre recuerden
escribirle el signo de pesos para que el programa lo tome como un valor fijo. Muy bien. Y bastará con deslizar hacia abajo y una suma para corroborar nuestros cálculos. Muy bien. Para la frecuencia acumulada vamos a trabajar con la suma de todas las frecuencias. En este caso, para la primera clase, como no tiene ninguna otra, tomaremos el mismo valor de esta. Para la segunda clase vamos a tomar el valor anterior y le sumaremos la frecuencia de esta clase. Una vez hecho esto, ya podemos deslizar hacia abajo para que se hagan los cálculos automáticos. Muy bien, una vez terminado nuestro análisis de datos, podemos pasar a la representación gráfica de los mismos. Vamos a tomar los valores de las frecuencias y vamos a insertar una representación gráfica que puede ser, por ejemplo, primero un histograma de frecuencias. Una vez generado nuestra representación, podemos elegir el modelo que más nos guste, lo acomodamos en este apartado y aquí le podemos escribir una etiqueta, dar el nombre como por ejemplo histograma de frecuencias. Una vez hecho esto, podemos también formar una gráfica de pastel, como esta por ejemplo. Nuevamente elegimos el diseño que más nos guste o que más nos agrade y le damos la etiqueta de gráfica de pastel. Y por último podemos hacer también una representación de un polígono de frecuencias, nuevamente seleccionando la columna perteneciente a las frecuencias y eligiendo una representación que más nos agrade, como lo es en este caso. Solamente acomodaremos nuestra gráfica y listo. Le escribiremos la etiqueta de polígono de frecuencias. Y eso es todo por el ejercicio. Como conclusión destaco lo siguiente. Una vez analizado nuestra tabla de frecuencia y nuestras gráficas de datos, destacamos que en su mayoría el índice de emisiones de ozono suele ser muy baja, por lo tanto la calidad del aire resulta ser muy buena. Sin embargo, existen lapsos de tiempo en donde estos índices rebasan sus límites, llegando a mantener un intervalo entre 50 a 130. Esto quiere decir que en los atardeceres la calidad del aire pasa de ser buena a regular, a mala e incluso llegando a ser muy mala, destacando aquí un grave problema al que se le pretende dar una solución. Pero en su mayoría, nuevamente recalco, que tanto en las mañanas como en los anocheceres estos índices suelen ser muy bajos, notando así que durante las tardes hay mayor actividad en la Ciudad de México. Ya sabemos de antemano que la Ciudad de México es una ciudad superpoblada, por lo tanto es normal que estos índices se rompan o se despeguen de los valores normalmente dados, ya que la actividad en el día es mucho más alta que en las mañanas y en las noches. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.